Vamos a hablar de la ciudad de Nueva York, en particular del plan del alcalde Zohran Mamdani para recaudar más impuestos, para cerrar un déficit presupuestario que ronda los $5.500 millones, con un presupuesto, anótelo, de $127 mil millones. Destaca entre las soluciones de Mamdani el impuesto estatal sobre segundas residencias, un impuesto conocido como pied à terre, un recargo anual a viviendas unifamiliares, condominios y cooperativas valoradas en más de $5 millones, cuyos propietarios tengan una residencia principal fuera de Nueva York. Esta sería la primera vez que se implementa un impuesto de esta naturaleza. Se podrán recaudar con él, se calcula, $500 millones al año, de lo que se estima son unas 11.200 propiedades de este tipo. Pero en el centro del mensaje de Mamdani ha estado en este tiempo, todos estos meses, la estrategia de gravar a los multimillonarios, de poner más impuestos. Por ahora, según declaraciones de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, que está buscando la reelección, por cierto, no se incluye un aumento generalizado de los impuestos a los residentes más acaudalados. En este tema, la gobernadora y el alcalde Mamdani no parecen estar de acuerdo, pero vamos a conversar de todo esto con el economista residente de Nueva York, debo decir, Jorge Suárez Vélez. Qué gusto saludarte, Jorge. Y yo sé, mucha gente dice que no nos cobren más impuestos, siempre ha sonado muy sexy en términos políticos decir que le cobren a los más ricos, pero nunca se habla de la estructura de impuestos, de cómo está creada, digamos, esa estructura impositiva en una ciudad como Nueva York. ¿Qué dices? Hola, Gaby. Pues mira, me parece que esto no es solamente en Nueva York, cada vez se oye más este tipo de tema de cobrar a los más ricos. Algo que a mí me preocupa mucho es que a veces en la narrativa para justificar este tipo de cobro hay una combinación de dos cosas. Envidia, o sea, donde, como decía George Will, la envidia entre todos los pecados capitales es el único que ni siquiera te da un instante de satisfacción, todo es negativo en la envidia. Y por el otro lado, el intento de a veces castigar al éxito. Es decir, muchos de los multimillonarios de Estados Unidos pues se lo merecen porque crearon cosas que no existían antes de que ellos se les ocurrieran y han tenido un gran éxito emprendiendo. Castigar esto puede ser tener consecuencias muy, muy negativas. En cuanto a lo que decías de estructura, cuando se dice que los más ricos no pagan impuestos en Estados Unidos, es importante recordar que el 1% más rico de los hogares de la ciudad de Nueva York paga ya 46% de todo el impuesto sobre la renta de la ciudad. Es decir, que aquellas familias que ganan más de $3 millones pagan una enorme parte de todo el impuesto sobre la renta, donde en una ciudad donde las tasas marginales son ya cercanas al 55%. Es decir, muchos trabajan hasta el mes de julio para el gobierno y después empiezan a trabajar para ellos y sus familias. O sea, esto es totalmente absurdo, en mi opinión. Y la otra parte absurda, Gaby, es que se habla mucho de este déficit que tiene la ciudad, como dices, con un presupuesto colosal, que es más alto que el que tienen muchos países, y no se habla del desperdicio que hay en el gasto. La ciudad de Nueva York, con 8 millones de habitantes, tiene 315,000 trabajadores municipales. Estos trabajadores, si tú ves, por ejemplo, los oficiales de policía, se pueden retirar a los 40 años. Y lo que hacen muchos trabajadores de policía, o por ejemplo, maestros de escuelas públicas, que se pueden retirar a los 55, es que en el último año de retirar se recargan fuerte de horas extras su año laboral para subir mucho la compensación de ese año, que es la base para los siguientes años. Entonces, estás hablando de gente que puede estar retirada 40, 50 años pagado por el erario. El año pasado la ciudad pagó de horas extras $3,000 millones a sus trabajadores. Los trabajadores que trabajan en obras públicas, no privadas, ganan el doble del que trabaja en una construcción privada. Y algo, por ejemplo, escalofriante es que si tú ves la última obra de metro que hizo en la ciudad, que es el metro de la Segunda Avenida, este costó $2,500 millones por milla. Esto es 12 veces lo que costaron metros similares en Suecia y Alemania, que no me puedes decir que son países baratos o no sindicalizados. Entonces, ¿por qué insistir tanto en recaudar más cuando uno de los grandes problemas es el enorme desperdicio que hay en gasto público? Esto es lo que la izquierda nunca ve y a mí, la verdad, me enoja.
No, y no solamente la izquierda, si quieres, en Nueva York, en muchos lugares del mundo piden recaudar más, pero no revisan primero las cuentas primero, no se aprietan el cinturón, no dan el ejemplo, no se eficienta el gasto. Jorge, hay quienes dirían, no estamos hablando de que los más ricos o los millonarios tengan un trato preferencial en términos fiscales, por lo que acabas tú de explicar, pero ¿cuál es la salida entonces aquí en el caso de Nueva York? Mira, hay un par de ejemplos importantes. Creo el primero es los valores catastrales de las casas. Es decir, algo que sí es un problema en la ciudad de Nueva York, es que, por ejemplo, como recuerdas, se paró Mamdani afuera del penthouse de Griffith, del chairman de Citadel, para decir que tiene un penthouse de $235 millones de valor comercial. Ese penthouse, su valor catastral es como de 6 millones. O sea, algo muy importante sería revisar los valores catastrales para que los impuestos prediales que se pagan en la ciudad se recauden mejor. Eso sería algo mucho más parejo, que todas las viviendas paguen más y que eso claro, se aplique obviamente a la ciudad. El otro gran problema aquí, Gaby, es que si se sigue cobrando este tipo de impuestos solamente a esta parte más rica, lo que provoca es que muchos de los ricos se vayan de la ciudad. La participación dentro de los ricos del país, de la ciudad de Nueva York, después de la pandemia bajó como de 13% a 9%. La recaudación que se perdió con estos que se fueron principalmente a Florida y Texas asciende como a $13,000 millones, que es mucho más que el déficit. Entonces, es un absurdo estar esperando en el pie, señor Mamdani, con esas propuestas. Ya. Bueno, pues apenas acariciamos el tema. ¿Qué tema, eh? Qué gusto saludarte. Gracias, Jorge. Igual, Gaby, un abrazo.